La experiencia humana, la mente y la conducta. Sentir, pensar, actuar. Estudiar el alma, conociendo sus formas. Sintonía Psi, el programa de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, otra vez aquí de vuelta. Pasa rapidísimo la semana, al menos a mí me pasa esto que siento que se pasa volando el año y las semanas. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Una alegría que estén de aquel lado. Como siempre, es un entusiasmo para nosotros volverte a encontrar gente que queda con la radio sintonizada desde la mañana y nos adoptaron como un amigo, una amiga más, que está encendida la radio allí en la casa. Así que la bienvenida a todos los que están escuchándonos y bueno, por supuesto pueden invitar a la gente a que nos vayan siguiendo, Así que gracias a los oyentes de Fierro que siempre nos acompañan, que nos eligen todos los días por estar cerca de Radio UBA, que es la radio de nuestra querida Universidad de Buenos Aires. A lo largo de toda la semana y las 24 horas, un grupo de gente maravillosa que está todo el tiempo armando, creando, produciendo programas de radio donde se refleja o se intenta reflejar el pulso diario de nuestra querida comunidad educativa, de la Universidad de Buenos Aires y específicamente de cada una de las unidades académicas. Como siempre digo, desde las 9 y hasta las 10 de la noche es el espacio de la Facultad de Psicología y en este programa siempre estamos difundiendo, discutiendo cuestiones que tienen que ver con la psicología, que tienen que ver con la musicoterapia, cuestiones que tienen que ver con el profesorado en enseñanza media y superior en psicología, con la terapia ocupacional, que son todas áreas del desarrollo de la Facultad de Psicología, aunque obviamente la Facultad de Psicología es muy conocida generalmente porque se cursa la carrera de psicología, pero están las otras tres también que son importantes porque hemos tenido aquí programas donde se ha hablado de la musicoterapia. Bueno, Jorge, buenas noches, ¿cómo anda? ¿Bien? Dolores Prosen, Leandro, ¿qué tal? Nuestro editor, buenas noches a los tres, siempre es un gusto encontrarlos a esta hora. El equipo de la noche, ya Jorge queda toda la trasnoche y nosotros nos quedamos hasta un poquito más y ya vamos a cenar. Jorge se queda haciendo radio toda la trasnoche. Me llamo Lisandro Cejas, como siempre una alegría estar con ustedes. 21:07, 11:04 la temperatura de un jueves agradable, un poquito lloviznoso por algunos momentos. Hoy nos acompaña, aparte de ser una excelente colega, ya es como una amiga de la casa, nos encontramos los fines de año en la facultad, en los cierres de año, nos abrazamos y brindamos, así que ella es Mirta Latesa. Mirta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a las personas que nos escuchan. Un placer, y sabés que el mote de amiga o para amigo no es una obsecuencia, siempre es un gusto entrevistarte. Ya la ubican, pero bueno, corresponde que protocolarmente la presente. Mirta Latesa es profesora adjunta de la Clínica de Adultos 1, es titular de la materia optativa Nuevas Presencias de la Sexualidad, y cuando estuvo la vez pasada, hace un tiempo, justamente vino a contarnos algunos detalles de esta materia electiva que tiene una convocatoria maravillosa y que toca temas de gran actualidad. Ella es docente de posgrado y docente de la maestría en psicoanálisis de nuestra facultad y está llevando a cabo un doctorado en nuestra Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Así que, bueno, Mirta, ¿cómo estás? Buenas noches. Soy investigadora. Y sos investigadora, sí. Y muy generosa en el momento de poder compartir, invita gente a la cátedra y demás. Bueno, estás en 2 cátedras. A mí me gustaría preguntarte para comenzar cómo fue el origen, la idea de aportar dentro de lo que es el programa, la currícula de la Facultad de Psicología, esta materia lectiva que es muy interesante, que tiene que ver con estas nuevas presencias de la sexualidad y que le aporta a los alumnos de la facultad y los egresados una formación muy pertinente y muy profunda en una cuestión de discusión actual que tiene que ver con las nuevas modalidades de la presentación de la sexualidad. ¿Cómo fue que se te ocurrió? Bueno, mira, me das el pie para contar esto que yo siempre lo cuento cuando inicio cada año la cursada de nuestra materia, como una especie de homenaje. Tiene que ver con, hace muchos años, más de 20, empecé por un paciente, una consulta de alguien que vino a la consulta autodefiniéndose, presentándose como un transexual. Yo confieso que en ese momento no entendía muy bien lo que me quería decir, pero decidí escucharlo. Yo soy psicoanalista de origen, esa es mi formación, y decidí escucharlo y aprender de él, ¿no? Como creo que en realidad es un poco lo que siempre tenemos que hacer los que somos psicoanalistas. Y bueno, hicimos un tratamiento de unos 3 años y a partir de allí yo empecé a leer y a
interesarme porque me parecía ya ahí nomás un desafío para nosotros los psicoanalistas, dado que era un tema que estaba centrado en la sexualidad, que como todo el mundo sabe es uno de los temas muy importantes del psicoanálisis, ¿no es cierto? Porque podemos decir Freud empezó con el descubrimiento del inconsciente y la concepción de sexualidad, la ampliación del concepto de sexualidad tal como lo conocemos hoy. Así que bueno, ahí empecé yo un largo camino, me enteré gracias a eso, que existían, bueno, un montón de autores teóricos, que si querés te doy un pantallazo breve. Sí, nos encantaría, sí, bueno. Sí, segura. Yo sabés que voy a aprovechar y les voy a decir a los oyentes que se pueden comunicar al 5285-5962 y 5285-5963 por si quieren hacer alguna pregunta a Mirta. Qué bueno, sí, por me supuesto, encantaría sí. eso. Bueno, sí, brevemente, digamos, y de paso también nos conectamos con la actualidad. Bueno, ese fue mi recorrido. Después de un recorrido largo, teórico, llena de preguntas, ¿no es cierto?, porque me parecía que se ponían en cuestión algunos conceptos del psicoanálisis, empecé a dar con estas investigaciones que vine haciendo, di cursos de posgrado, hasta que presenté este proyecto que fue aprobado, ¿no es cierto?, por el Consejo Superior de nuestra universidad como materia electiva. Ya hace como yo creo que debe ser unos 9 años más o menos que estamos, o 10 o 8, algo así. No me acuerdo exactamente en este momento porque ya te digo, fue un camino largo que empezó hace mucho, ¿no? Hace más de 15, 12 años, digamos, pero primero posgrado, después, bueno. Brevemente yo te contaría lo siguiente. Bueno, ¿por qué lo llamo nuevas presencias, te parece? De la sexualidad. Tiene un subtítulo que es un poco largo, ¿no? Pero que da cuenta de qué trabajamos, que es el debate sobre la construcción de la diferencia de los sexos. ¿Por qué? Ya por el título se nota que nosotros partimos de que la diferencia de los sexos no es un dato dado por la naturaleza ni es un dato de entrada, sino que es una construcción. Hay que construirlo. Entonces, en esta materia nos ocupamos de este debate. Y nuevas presencias, porque me pareció mejor que nuevas sexualidades. ¿Por qué? Porque sería un poco, me parece a mí, excesivo pensar, porque estas son prácticas que han existido siempre. Lo que pasa es que han tenido otra visibilidad. Lo que yo quería remarcar con este nombre es que hoy tienen una presencia particular, ¿no es cierto? Que es la presencia que nosotros vemos en los medios y en todos lados de una presencia que es social, es política y es sexual, porque son movimientos, que ahora vamos a ver un poquito de qué se tratan, que luchan por sus derechos. Y entonces, por un lado están el feminismo, es decir, las mujeres peleando por sus derechos, que sabemos que es una lucha que empezó recién en el siglo XX, es decir, que abarca todo el siglo XX. En realidad empezó un poquito como a final del XIX, pero digamos, podemos decir el siglo XX. Y a grandes rasgos, la palabra género, que ahora está bastante en boga, es una palabra muy asociada a la mujer y al feminismo, ¿no? Es decir, podemos decir que a grandes rasgos la primera mitad del siglo XX fue el feminismo de la igualdad, de la igualdad de derechos. Es decir, las famosas sufragistas de principio del siglo XX, ¿no es cierto?, sobre todo en los países anglosajones, que lograron en el mundo entero que las mujeres pudiéramos votar, porque pensemos eso, que hasta más o menos mitad del siglo pasado, el siglo XX, las mujeres no tenían derechos voto civiles. ¿no? Y uno se sorprende ahora, realmente. Cuando vos decías que estos movimientos comenzaron a germinar a finales del siglo XIX, obviamente no tenían el poderío y la fuerza y la trascendencia que tienen ahora, ¿no? ¿En qué lugares comenzaba a perfilarse esto que se ve ahora con tanta masividad? En general en los países anglosajones. Ajá. Sí.
fundamentalmente las famosas sufragistas que cualquiera de nosotros ha visto en películas de época o series incluso, ¿no es cierto? Se ve, qué sé yo, series que hay en, no sé, puedo decir, en Netflix, ¿no? Seguramente, sí. Downton Abbey, que es muy interesante, es una serie de época que vos ves, incluso la época es interesante porque uno ve la época en la que Freud construía sus conceptos, ¿no? Esa pacatería victoriana de la que tanto hablaban, pues ahí se ve, empieza más o menos en el 12, en 1912 y termina en 1925, es decir, atraviesa la guerra, es muy interesante ver, y ahí ya se ve la cuestión de cómo las mujeres empiezan, con los cambios sociales empiezan también a diferenciarse las mujeres para pelear por sus propios derechos, ¿no? Y esto, que es un gran cauce, que si querés vamos y venimos para no hacerlo tan formal, ¿no? Podríamos decir que el 8M, es decir, el 8 de marzo de este año, de 1918, fue realmente, perdón por la voz. No, está bien, sí, del 2018. Un poquito de agua, el 2000, ahora, el 8M. Que fue todo algo muy conmovedor, ¿eh? Con qué fortaleza, un caudal, ¿no? Un aluvión fue. Sí. Fue en el mundo entero. Fue un antes y un después, puede ser, ¿no? Sí, yo porque creo no fue que solamente sí. en Argentina. No, en el mundo entero, miles de mujeres, pero que salieron en todos los países. Países que pensemos que es muy heterogénea, digamos, la situación de la mujer en el mundo. Pensá que hay países islámicos donde las mujeres usan velo, no pueden caminar, no pueden salir a la calle. Que no tienen ningún tipo de derecho, ni siquiera tienen derecho a divorciarse, ¿no es cierto? Ni siquiera de caminar al lado de los hombres. Sí. Qué cosa extrema, ¿no? Es una cosa. Y estar cubierto con el... No, es terrible. Exactamente. Entonces, bueno, eso es... pero ha habido en todos lados manifestaciones de mujeres defendiendo a una escala planetaria, digamos, ¿no? Exactamente. Lo que claro, jugando con esta idea en este caminar por la historia desde el final del siglo XIX hasta este siglo actual, que a nivel global, ¿no? Las mujeres hayan podido generar estos ecos en todos los países o en la mayoría de ellos, está hablando de un colectivo con mucha fortaleza, ¿no? Y bueno, es el 50% de la población, digámoslo así, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo tenemos que recordar nosotros que, hace 70 años las mujeres no votábamos, acá en nuestro país también, digo, para traerlo a nuestra realidad, ¿no es cierto? Y a mí me parece que justamente esto que está pasando hoy en día, que también creo que es muy importante, que es este debate que se está dando en el Congreso sobre la despenalización del aborto, ¿no? Entonces me parece que eso es muy importante y yo creo que está relacionado con el 8M, con esta manifestación, con esta fuerza de las mujeres expresándose, que sigue esta lucha, ¿no es cierto? Porque, por eso, yo podría decir algo que englobaría un poco, que es un tema que podemos tratar, que es quiero tomar un término que está en los medios, que se llama paridad de género. Me parece que es una buena manera de llamarlo, es decir, la lucha por la paridad de género. ¿Que no es lo mismo que igualdad? No. ¿Y cuál sería esa diferencia? Bueno, porque me parece que ahí empezamos en un terreno donde tenemos que ponernos un poco a definir los términos, ¿no es cierto? Porque posiblemente alguna feminista que me escuche no estaría de acuerdo conmigo, ¿no es cierto? Pero a mí me parece que paridad de género, ¿qué plantea? ¿Cuál sería el foco? El foco es igualdad de derechos, es decir, que una mujer puede tener el mismo cargo que un varón en una empresa, en un lugar, en un colegio, donde fuera. Y en la casa también, ¿no? Es decir, la paridad de género también respecto de todas las funciones de la vida práctica cotidiana y todo, ¿no? Los roles familiares, ¿no? Y extendiendo así un poco hasta todo lo que son los roles sociales de las personas, ¿no? Entonces me parece que ahí queda bastante claro eso. ¿Por qué? Porque a mí me parece que justamente la lucha por esto, por la paridad de género, no anula las diferencias, ¿no es cierto? Esa es la cuestión.
que si uno lo pone solo en términos de igualdad, tenés que empezar a discriminar, cosa que podemos hacer también, por supuesto, que eso no elimina las diferencias entre hombres y mujeres, que me parece que a veces es un sesgo que se toma incluso para criticar al movimiento feminista, ¿no es cierto? Y yo creo que en esta lucha las mujeres seguimos siendo mujeres, los hombres siguen siendo hombres, los gays, las lesbianas, los travestis, los transexuales, etcétera, ¿no? Hay una diversidad sexual y queremos, perdón por la voz hoy, queremos, digamos, que todos tengan paridad, ¿no? Sí, y derechos. Es interesante porque justamente recién con Mirta acá en el estudio tenemos un televisor, ¿no? que proyecta diferentes imágenes, y hay una de las noticias era que justamente hoy se está festejando el Día Internacional contra la Homofobia, ¿no? Y en un momento el programa estaba quizás dando imágenes, proyectando imágenes de una pareja, de un hombre y de una mujer, que uno veía claramente a un varón y a una mujer, pero que en realidad esa persona que era un hombre no era un hombre, sino que era una mujer, y que estaba justamente embarazada, ¿no? Y la mujer, que no era mujer, era un hombre, ¿no? Muy interesante. En un momento con Mirta nos miramos, yo le decía, pero ¿quién es el hombre, no? ¿Qué es lo que hace a un hombre hombre? ¿Qué es lo que hace a una mujer mujer? Porque en esa imagen lo que vemos era una pareja de dos personas que se adoran, pero particularmente aquel que se presenta en tanto género masculino es en sí una mujer, y la otra persona que se presenta en tanto mujer es biológicamente hombre. Entonces yo la miraba a Mirta y decía, pero uno quedaba como mareado, y es estas nuevas presencias que ponen en el tapete estas particularidades, ¿no? ¿Qué es lo que hace a una mujer ser mujer? Los órganos genitales, el propio deseo, la presentación. ¿Qué es lo que hace un hombre ser hombre? Que sea viril, digamos. Es interesante esta discusión. Ya tenemos 21 a 22 minutos. Me gustaría seguir convocando a la gente. ¿Estás cómoda, Mirta? Yo sí, estoy muy cómoda. Bueno, me encanta. Voy a convocar a la gente que se vaya comunicando con nosotros al 5285-5962. Vamos a estar juntos toda la hora, hablando justamente con respecto a las nuevas presencias de la sexualidad, esta cuestión de género, qué se entiende por género, el 8M, ¿sí? Los colectivos LGTBI, que tiene que ver con las lesbianas, los gays, los travestis, las transexuales, los y las bisexuales, intersex. ¿De qué se habla cuando se habla de esto? Mirta nos va a ayudar a entender esto. La discusión en relación por la despenalización del aborto es un tema candente para los gobiernos. ¿Por qué se discute ahora y no? Es un tema realmente que los invitamos a todos ustedes a discutirlos con respeto. Podemos estar o no de acuerdo. La cuestión es poder escucharnos entre todos. El siglo XXI y estas nuevas presencias, que el siglo XXI permite, ¿no?, la visibilización de estas cuestiones. Y el psicoanálisis, porque Mirta es psicoanalista, y justamente las cátedras en las que trabaja y la discusión en la temática está abordada desde este marco teórico, lo que no implica que llame un colega y se pueda comunicar con nosotros desde otro marco teórico, ¿no? Por supuesto. ¿Y por qué estos movimientos feministas tienen tanto poder y por qué estas nuevas presencias surgen en relación al siglo XXI? Pero lo vamos a ir hablando de a poquitito, con tiempo. Ahora vamos a escuchar una canción y de regreso seguramente vamos a seguir juntos discutiendo estas temáticas que son más que interesantes. ¿Quedás, no, Mirta? ¿Te quedas con nosotros? Por supuesto, bueno, aquí me quedo. No se vayan, ya venimos con ustedes. Savior of your life, from all our peers.
Muy bien, 21:26 minutos de este día jueves en Buenos Aires, casi 11 grados 4 décimos de temperatura. Estás en Radio UBA, la radio de la Universidad de Buenos Aires. Estás en sintonía PSI, sintonía con la psicología, escuchándonos, cosa que nos da mucha alegría. Mirta Latesa nos acompaña esta noche para hablar acerca de género, de colectivos LGTBI, la discusión en relación con la despenalización del aborto, el siglo XXI y estas nuevas presencias, los movimientos feministas. Y acordate que te podés comunicar con nosotros, al 5285-5962 y al 5285-5963 son nuestros números de teléfono. Bienvenida a la gente que nos escucha por internet, www.ua.ar/Radio UBA. Bueno, continuamos. Muy bien, por supuesto, claro que sí. Y yo te había interrumpido en un momento que estabas haciendo como un paseo por la historia, así Claro. que vamos a recuperarlo. ¿Qué te parece? Sí. Entonces habría que agregar que a este tronco que representó el movimiento feminista, que sigue representando, por supuesto, podríamos decir que es un cauce en el que también hay otro cauce que se juntan con que es el de, digamos, las luchas por estos colectivos LGTBI, ¿no? Es decir, empiezan a ser, podríamos decir que históricamente también hay una transformación allí, que es los Gays and Lesbian Studies, que es una corriente académica en Estados Unidos, muy importante, que trabaja estas cuestiones, porque más allá de que haya ahora una aceptación, de todas maneras, y eso en el consultorio nosotros lo podemos ver, muchas personas gays y lesbianas, parece mentira, pero aún en esta época tiene mucho conflicto con esta elección sexual, digamos, por el hecho de que hay prejuicios, incluso a veces propios, ¿no es cierto?, en una lucha interna. Y obviamente también todo esto que se denomina globalmente trans, que serían los transexuales, los travestis, ¿no? Toda una sexualidad que no responde, podríamos decir, a los binarismos, hombre-mujer, homo-hétero, ¿no? Eso es lo que estos movimientos ponen en cuestión. Y lo que quiero simplemente, para aclarar un poco, para los que nos escuchan, es que hay, digamos, como una corriente que tiene que ver con la práctica de una sexualidad, ¿no es cierto?, con, bueno, la vida diaria, cotidiana, política, sexual, y un movimiento teórico que acompaña eso, ¿no es cierto? Entonces, las feministas, hay desarrollos muy importantes de teóricas feministas, a ellas no les gustaría, porque no les gusta mucho el término teórico para que no se parezca a una simple observación pasiva de las cosas, pero hay teóricas muy importantes y también teóricos gays and lesbian que luego devinieron casi ahora en lo que se conoce como teóricos queers, ¿no? Acá nosotros tenemos área queer en el Rojas, pero hace 1000 años. Mira vos, qué interesante. Tenemos área queer en Filo, en el posgrado de Filo, creo yo, en doctorado. Cuando hablamos de área queer, estamos hablando de estudios teóricos, ¿verdad? Ajá. De estudios académicos teóricos. Y de materias específicas en la temática, Sí, seminarios. por ejemplo, hay un doctorado en filosofía de No sabía. género. Sí, Qué maravilla. sí, es interesante. Entonces, estos confluyen, muchos de ellos pertenecen a ambos movimientos, son como, podríamos decir, hay una lucha común en la defensa. Sobre todo, hay una cuestión que es bastante compleja, que son, podríamos decir, luchas por la identidad, lo que se llama la identidad sexual, ¿no? Esto es un concepto muy controvertido, porque la identidad sexual, muchos de estos autores, que no son psicoanalíticos, pero todos discuten, eso es lo más interesante que yo descubrí, que yo fui desde el psicoanálisis a leer cosas que trataran estas cosas que no comprendía del todo, ¿no es cierto? Pero me encontré con esta diversidad de autoras, feministas, queers, etcétera,
que casi todos ellos discuten con el psicoanálisis. Fantástico. Eso es muy interesante. Bien, luego de la pausa, porque ya son ni 31, me gustaría preguntarte ¿quiénes son los teóricos del momento en Argentina y en el mundo con los cuales vos podés discutir, o a los que vos lees justamente para abordar estas temáticas? Nos acompaña Mirta Latesa, 21:31 minutos, hacemos la pausa y de regreso nos metemos de lleno en la discusión. No se vaya. Bien. Llévate Radio UBA en el bolsillo. Sí, así como escuchaste. ¿Sabías que podés bajar la aplicación de Radio UBA en tu celular? Es muy fácil. Te bajás la aplicación Tuning y ahí nos buscas. Radio UBA te acompaña donde quieras que estés. Inicio del espacio publicitario. Tren de Noche. Un programa de jazz con desvíos y ocasionales descarrilamientos. Los viernes, de 22 a 24. Cruces inesperados. Señales en la noche. Libertad sin barreras. Conducido por Diego Fisherman. Tren de Noche. Es el lugar donde se escucha la música que solo se escucha aquí. En Radio UBA. Pipo Radio, con Juan José Pi de la Serra. Sábados de 17 a 19, por Radio UBA, FM 87.9. Noticias de la UBA. ¿Dónde, cuándo y cómo? Las actividades de las 13 facultades, el CBC, los institutos, los hospitales, los colegios, están en Noticias de la UBA, con la conducción de Geraldine Murisasco. Noticias de la UBA, de lunes a viernes a las 8 por Radio UBA. Fin del espacio publicitario. El saber también está en la web. www.radio.uba.ar. Entrevistas, notas y todo lo que pasa en la nueva página de Radio UBA. Seguinos online. Radio UBA 87.9. Sintonía al libre albedrío. Sintonía Psi. Esta noche con Mirta Latesa, ella es profesora adjunta de Clínica de Adultos 1, titular de la materia optativa Nuevas Presencias de la Sexualidad. Estamos justamente abordando estas cuestiones. Bueno, seguimos, Mirta, así que los oyentes pueden acompañarnos. Entonces, comentamos un poquito lo que vos dijiste de esto que nos sorprendió, que vimos recién, antes de empezar el programa por la tele, ¿no? Exactamente. Esto que vos preguntabas, ¿no? Hoy se visibilizan estas cosas, esta pareja que, por lo menos lo que decía el cartelito, porque no lo escuchábamos, había un bebé que había sido gestado por su papá, claro, ¿no? Esta era lo que nos sorprendió. Bien, entonces, eso, a ver, ¿qué nos invita a pensar? Una afirmación que yo haría así, ¿no? Es decir, hoy los cuerpos ya no responden a su configuración biológica, necesariamente, ¿no es cierto? Es decir, nosotros tenemos muy asociada en nuestra cabeza que es un hombre, que es una mujer, básicamente, ese dualismo, ¿no? Ya lo sumo los que son homosexuales y heterosexuales. Pero tenemos que comprender que todo esto está puesto en cuestión por estos movimientos, tanto por el feminismo como por los teóricos queers, etcétera, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? Y no solo por eso, yo diría también por el psicoanálisis, por lo menos como yo lo entiendo y como lo trabajamos en nuestra cátedra, ¿no? ¿Por qué? Porque Freud empieza descubriendo, al inventar el psicoanálisis, inventa o descubre el inconsciente y produce una ampliación del concepto de sexualidad, que
en sus 3 ensayos en 1905, produce la incorporación a la noción de sexualidad de todo lo que en ese momento estaba como mal visto, las transgresiones de toda naturaleza. Es decir, que lo que era considerado perverso pasó a ser parte del concepto de sexualidad freudiano. Es decir, que el cuerpo se amplió, ¿no? No es más una genitalidad, la sexualidad, sino que el cuerpo es erógeno en todo el cuerpo. Cualquier parte del cuerpo puede erogeneizarse. Y entonces, en ese sentido, la diferencia de los sexos, como dijimos al principio, cuando yo decía este subtítulo que tiene nuestra materia, es un punto de llegada, se construye. Nadie nace con su este concepto complicado de identidad sexual, ¿no es cierto? No es un concepto del psicoanálisis, la identidad sexual. Pero estos autores, estos teóricos, en general discuten con el psicoanálisis por este concepto, como si fuera nuestro, hay como un malentendido ahí, ¿no? Para nosotros no tiene que ver con eso, es decir, nosotros pensamos que la diferencia de los sexos es algo que se construye a lo largo de la historia del sujeto. También Freud plantea la sexualidad en 2 etapas, ¿no es cierto? Es decir, que está la sexualidad infantil y luego esa latencia que la separa de una segunda fase, que es la reactivación de la sexualidad en la pubertad. Bien, entonces veamos que es allí donde finalmente, tampoco hay estándar, ¿no? Pero en la mayoría de los casos se redefine la posición sexuada, la elección sexual, que la posición sexuada que es, digamos, cómo se considera subjetivamente la persona, ¿no? ¿Y qué diferencia habría, Mirta, para el psicoanálisis entre posición sexuada y posición subjetiva? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, es un tema complejo esa, claro. Es un tema complejo porque la posición sexuada es algo que se logra a partir de qué, digamos. Hay una relación, pero esa relación entre lo que vos me preguntás, la posición del sujeto y la posición sexuada, es algo que nos va a llevar de Freud con su concepto de pulsión, ¿no es cierto? Que es esto que construye muy tempranamente, que a diferencia de los animales no es un instinto, sino que es una pulsión, que no tiene un objeto predeterminado, sino que el objeto es cualquiera, es decir, cualquier sujeto, sea hombre, mujer, lesbiana, trans, etcétera, puede elegir a su vez cualquier cosa que lo erotice, es decir, es erotizado por distintas cosas. Personas, por eso hay sexualidad con animales, hay con variedad de cosas, ¿no? Entonces, si no hay un objeto fijo, no digamos. hay un objeto predeterminado. Claro. Por eso muchos de estos autores dicen que Freud fue el primer teórico queer, porque, digamos, no establece como predeterminada la elección heterosexual. Claro, no es un hombre para una mujer. No así. es así, no es así. Eso ya hay que pensar digamos, los valores sociales puestos. Exactamente, así, ¿no? Es la cultura, ¿no? Para nosotros del psicoanálisis, así como en un pantallazo rápido, tiene que ver con la historia individual del deseo, que siempre tiene que ver con el deseo del otro, así nace la sexualidad, con las fijaciones de goce, con la identificación, que no es lo mismo que identidad, que es distinto el concepto del psicoanálisis, con el lazo con los otros y con la inscripción de los significantes en el cuerpo. Entonces, ahí, para tu pregunta, es justamente, la podemos responder con Lacan y su concepto de goce, ¿no? El goce es esa juntura, se dice en general que es lo que el concepto de goce es lo que especifica el campo lacaniano, ¿no? Lacan decía: yo soy freudiano, a ustedes les tocará, si cuadra, ser lacanianos, ¿no? El campo del goce ¿qué es el goce? El goce es eso que se produce, está en relación con la pulsión de Freud, pero se produce entre el viviente y el lenguaje. Fíjate que no digo el niño, no, digo el viviente, ese organismo viviente que se choca con el mundo del lenguaje, el mundo de las palabras, el mundo simbólico, que lo trabajan, porque no los padres le hablan, también tienen una expectativa sexual, si es nena, si es varón, qué será, entonces
todo esto es bastante compleja, la constitución de un sujeto en su posición sexual. ¿Sabés qué me ¿no? hace acordar a uno de los tantos teóricos que uno pudo ver estar presente en la facultad? Que este encuentro del cachorro humano, claro, ¿no? Con el impacto del lenguaje, en tanto un lenguaje que es el primer cuerpo, ¿no? El cuerpo inmaterial, exacto, que con toda su inmaterialidad impacta en el cachorro humano, generando así un segundo cuerpo, ¿no? La importancia de los dos cuerpos, ¿no? Interesante lo que traes, ¿no? Sí, ¿Cuál es el cuerpo entonces? Digamos, la interceptación del cachorro a través de algo que lo existe, que es el lenguaje, y que luego va a ser definitorio en la vida de cada uno, ¿no? Claro, totalmente definitorio, porque los padres también son seres del lenguaje, y obviamente el niño, que esto también nos da un pie para ir a lo de la despenalización del aborto, se tiene un hijo porque hay un deseo, ¿verdad? Y ese deseo que está en los padres tiene un montón de cosas, de expectativas, de ganas, de querer, de temores, de amenazas, de fantasías, también, claro. Entonces todo eso lo preexiste y al mismo tiempo le hace como un nidito a ese cuerpito que van a hacer allí, que es un puro cuerpo si no fuera, porque tiene estos padres que tienen deseos respecto de él y que le dan un lugar simbólico, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos ver la cuestión de que un hijo es esto, ¿no es cierto? Es producto de una conjunción de deseos. Lo que se tiene es un hijo, no un embarazo, no un embrión, ¿no? Se tiene un hijo, simbólicamente hablando en la cultura. No es lo mismo que los animalitos, que un perrito ve una perrita y ya está, ya se juntaron. Y tienen algo, una cría de la que rápidamente se desembarazan, ¿no es cierto? Un hijo es una decisión fuerte, una responsabilidad que uno toma de por vida, ¿no? Y es un proyecto vital, quizá uno de los más importantes que para cada uno, ¿no es cierto?, en su propia vida. Entonces me parece que este sería el contexto en el cual uno debería pensar, o sería, bueno, no quiero hablar de deber, pero digo de propiciar un debate como responsable del tema de la despenalización del aborto también, ¿no? Porque a veces esto yo entiendo que lo que he visto en los debates es como que no se tiene en cuenta que un hijo no es como en la panza de un perrito, es un cachorro humano que necesita un montón de cosas, sobre todo el deseo de la madre y del padre, ¿no? Generalmente de dos, pero también a veces es uno el que, bueno, por cualquier circunstancia, pero tiene que haber un deseo que atraviese a ese sujeto, porque uno en la clínica ve que cuando ese deseo no está, hay problemas en la clínica, ¿no es cierto? Esos hijos no deseados, mal queridos, ¿no? Rechazados, etcétera. Sí, la posición de los hijos en las parejas, ¿no? Exacto. En los miembros de la pareja parental. Exacto, la pelea, ¿no? Quedan como rehenes de un montón de cosas, pero todo eso es cultura, es decir, nosotros no somos animales. El hecho de que hablamos ha subvertido la cultura, por eso podemos decir que tanto en el ejercicio de nuestra sexualidad, recordemos que la temática del aborto también está atravesada porque es producto de una práctica sexual, ¿no es cierto? El embarazo es producto de una práctica sexual. Puede ser deseado o no. Puede haber un accidente o un deseo. Sí, es interesante lo que vos decías dentro del marco legal, que en nuestro país el aborto está penalizado. Está penalizado. Si una mujer quiere abortar porque ha sido, bueno, por diferentes cuestiones singulares de esa persona, no así en otros países donde esta discusión ya se ha dado con alguna otra, digamos... Hace mucho tiempo. En los países desarrollados en general. Con otra gimnasia. Pero es interesante cómo ocurre en este año una temática tan candente que tiene que ver como hablar de estas cuestiones, que a veces va generando rispideces y cortocircuitos, ¿no es cierto? Pero siempre está bueno hacerlo desde un lugar respetuoso y, si se quiere, con la profundidad teórica que amerita, ¿no? Por supuesto. A mí me parece que eso es muy importante, y además que todo el mundo pueda opinar. Porque puede ocurrir, perdón, Mirta, que se me ocurrió esto. Sí. Digo, no solamente la interrupción del embarazo, sino que los embarazos con este tipo de nuevos de familia también, ¿no? No solamente interrumpir el embarazo, abortar, sino traer al mundo un niño desde una familia que no es la familia cliché.
Exacto, para Todo nada. todo ha cambiado. Exactamente. Hoy hay parejas de hombre, mujer, que tienen hijos, ¿no es cierto? Con la ovodonación, la donación de esperma, etcétera. Además, a veces hay cambios tan grandes que a veces parece curioso, porque, por ejemplo, hay una cantidad de óvulos que se guardan, ¿no? Chicas que van por los 30 y pico y quieren ser mamás, pero todavía no tienen la pareja, bueno, guardan óvulos, congelan óvulos. Hay algunas parejas que por ahí hicieron un proceso de in vitro y les sobran unos embriones que ya están armados como embriones, es decir, que hubo óvulo y esperma, ¿no? Y entonces se guardan y se congelan. Hay un montón de problemas éticos también de la ciencia, de estos avances de la ciencia. Y todo esto, la verdad que a mí me parece que un poco esta discusión respecto de la despenalización del aborto es muy importante, y yo realmente, más allá de que yo tenga una posición, creo que es muy importante que se discuta, porque estaba teñido de un manto de silencio. Y es una discusión que se hace presencia, sí, ¿no? Sí, es interesante. Justamente yo me quedé pensando, bueno, por fuera del aire hablamos con Mirta sobre el psicoanálisis y los desafíos de este marco teórico con respecto a estas nuevas modalidades de estas presencias de la sexualidad. Exacto. Que llegan a la clínica. Vos justamente contabas con tu paciente, ¿no? Que nos llegan a la clínica, y es muy seguro y quizás va a ser hasta cotidiano que en un futuro nos lleguen a la clínica hombres y mujeres desde su propia presencia, ¿no? Por supuesto. Y no tiene por qué sorprendernos. Por eso decía, ¿está el psicoanálisis a la altura de los desafíos epocales? Porque estas presencias sexuales tienen que ver con la época también, ¿no? Exactamente, tienen que ver con la época. Bueno, a mí me pasa, ¿no es cierto? En el consultorio, creo que ya les pasa a todos, te digo, porque en la maestría, por ejemplo, cuando yo planteo estos temas, muchos que ahí ya son profesionales plantean que han recibido o están en un hospital o han visto o han escuchado o alguien consultó. Porque hoy esto te pasa, viene un travesti, viene un trans, lo que fuere, ¿no? Y parejas que quieren tener hijos de personas del mismo sexo, ¿no es cierto? Entonces, todo esto está en la clínica de hoy, y a mí me parece que es importante para nosotros formar a los psicólogos en estas problemáticas también. Sí, otro de los temas tienen que ver con los movimientos feministas, ¿no es cierto?, que cobran una gran fortaleza. ¿Cómo pensás ese movimiento? Que si bien son ya de un tiempo, de cierta larga data. Sí, yo querría decir, si puedo, antes de que dejemos el tema de la despenalización, si te parece, dos cositas que creo que son importantes. Una que es el esfuerzo. Allí también tenemos la cuestión del porque una diferencia fuerte en estos teóricos feministas, es la diferenciación entre sexo y género. Ajá. Porque el sexo, pongámosle, todo esto es un debate más profundo, pero a grandes rasgos podríamos decir que el sexo es lo que uno recibe biológicamente, donde tenés cuerpos de varones, cuerpos de mujeres y cuerpos intersex, que es lo que tradicionalmente se ha llamado hermafroditismo, que son personas que biológicamente tienen un cuerpo que no responde en su totalidad a una forma femenina o masculina, sino que combinan distintos caracteres, ¿no? Hay una película argentina, XX, ¿sí? Sí, una maravilla. Es una maravilla. Nosotros la trabajamos Qué en la bien CATE. Esa película. Con Ricardo Darín. Porque finalmente allí lo que decide por una cosa u otra es el deseo del sujeto. Exactamente. Allí. No es, digamos, la herencia biológica. Y la tensión que plantea muy bien la película es justamente esa tensión entre los que alojan a esa chica, ¿no? Entre si normativizarla, digamos, obligarla, o dejarla que ella tome su decisión, ¿no es cierto? Él no importa, ¿no? Es decir, yo lo que te decía cuando vimos esa pareja es que yo, que hace mucho que estoy con esta temática ya, he desistido de pensar quién es hombre y quién es mujer, ¿no? Acepto la manera en que alguien se presenta como varón o como mujer, y así es como yo lo recibo, ¿no? Porque eso es lo que la persona me da a ver.
bueno, es así como quiere darse a ver, ¿no es cierto? Y yo no soy quien para poner en cuestión eso, ni andar preguntando qué tendrá debajo de la ropa. Sí, porque seguramente Claro. El motivo de consulta no tiene que ver con eso, Por tiene que ver eso, con cualquier cualquier otra otra cosa. cosa, ¿no? Y ahí uno queda pisando el palito, ¿no? Exactamente. Y entonces acá tenemos este atravesamiento de la diferencia entre sexo y género. ¿El género qué es? Es la performance sociocultural, es decir, esto justamente, la manera en que vos circulás por el mundo, cómo te das a ver, cómo te presentás. Y nosotros tenemos una ley de identidad de género, Sí. como la ley de matrimonio igualitario, digamos, que estas cosas son legales. Y en la ley, digamos, de identidad de género, alguien puede cambiar su identidad civil según la autopercepción que tenga. Es decir, más allá del cuerpo biológico que te haya tocado, ¿no es cierto? Podés cambiar tu DNI, tu documento de identidad, a esa forma autopercibida. ¿no Que es es una cierto? maravilla porque hasta te diría que es muy cercana en el tiempo, es reciente. Sí, es reciente, muy y ha reciente. sido además, debo decirte, también bastante precursora en esto, digamos, respecto del debate sobre la despenalización del aborto. Estamos muy atrasados respecto de los países desarrollados, ¿no? O de otros países también de la región. Pero respecto de esta ley de identidad de género, estamos muy avanzados. Sí, a veces imagino que en muchos países donde la función, digamos, social de la Iglesia católica Exacto. y las religiones también son Influyen. discursos normatizadores, es complicado Totalmente. también, ¿no? Sí, no es sí. fácil. En ese sentido yo diría eso. Esta división es entre mujer-madre. Hay que diferenciar la mujer de la madre. Viste que la madre tiene como una sacralización en la cultura, ¿no? Estamos con el tango nosotros, ¿viste? La madre hay una sola. Bueno, hay que separar a la mujer de la madre, porque hoy muchas mujeres pueden elegir no ser madres. Es una decisión de una mujer, y además puede ser también, por supuesto, le damos lugar al compañero que decida, ¿no es cierto? Pero ¿Qué sanción bueno, social a veces reciben las mujeres cuando dicen Es- no no quiero que- ser exacto, madre? no quiero Una ser sanción madre. bastante pesada, ¿no? Exacto. Como si fuese te su miran destino. raro, Exacto. claro, te miran raro, ¿viste? Si alguien no quiere ser madre, te miran raro. Eso es interesante para una discusión también, Sí, ¿no? Porque sí, se espera sí. que las mujeres sean madres y que algunos hombres sean... No sé si el varón tanto, pero a la mujer se la tiene muy en ese cajita, ¿no? De sí. cómo se te puede ocurrir que no quieras tener Que trascendencia, no querés tener hijos, ¿no? Que es parte como innata de la función de la mujer. Y acá vuelve a funcionar esto, ¿no? Una cosa es que vos tengas la posibilidad biológica, y otra cosa es que tengas el deseo de ser madre, ¿no? Que es una gran responsabilidad. ¿Tenemos preguntas o algo? Sí, tenemos, y aparte tenemos muy poquito tiempo, se nos fue volando el programa. Se nos fue, qué rápido. Sí, a mí, antes de pasar a las preguntas, me gustaría preguntarte, bueno, y contarles a la gente, a los oyentes que nos están escuchando, que tenemos la alegría y el honor de tener esta materia que se llama Nuevas Presencias de la Sexualidad, que es una materia lectiva que se cursa durante el primer cuatrimestre y que es una novedad y que me parece que viene a darle el encuadre teórico para las discusiones que tenemos aquí en la radio. Sí. Contanos y contarles a la gente cómo se acerca a los alumnos, qué expectativas tienen. Sí, eso es muy interesante, ¿no? Yo justamente esta semana, ¿no? Te comentaba hoy cuando llegué que me invitaron de una agrupación EDI de la facultad, una agrupación de estudiantes, para discutir justamente ¿viste? Eso como los chicos que van siempre, te ponen el dedo en la llaga. Los chicos querían discutir derecho viejo, la interrupción voluntaria del embarazo. Ajá. ¿no? Es decir, que ya es un paso, no es solo la despenalización del aborto, porque eso también es importante, ¿no? Diferenciarlo. Hoy hay que saber que una mujer, si se hace un aborto, por la ley va a prisión, va presa, ¿sí? Es decir, que no tiene la posibilidad de decidir sobre su cuerpo. Si quiere o no quiere, no tiene la posibilidad de elegir, está obligada a ser madre. Entonces, en ese sentido, es que a mí me parece que es tan importante esta discusión. Pero los estudiantes querían derecho a ir a la elección,
más allá, porque esto tiene muchos argumentos. Un gran argumento de los movimientos, por ejemplo, el colectivo de la campaña por la despenalización del aborto, por aborto seguro, legal y gratuito. A mí me parece que hay que hacer, digamos, hay muchas mujeres, miles de mujeres que mueren por los abortos clandestinos, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, yo tanto acá como el otro día les decía a los estudiantes, no quiero poner, digamos, sobre todo esto como argumento fundamental. El argumento fundamental quiero que sea teórico, académico, ¿no? Respecto de que la mujer tiene derecho a elegir, ¿no es cierto? Tiene derecho a elegir. Y además no solo que tiene derecho, también es un derecho del futuro hijo, ¿no? A ser deseado. Eso también es un derecho, porque eso es lo que lo hace humano, ¿no? Si no está pensado como un ente, como un embrión, no como una persona o como un sujeto, ¿no? Llamaditos al 5285-5962 y al 5285-5963. Analieta Almagro, en principio yo creo que todos estamos sociabilizados en la homofobia y que constituye un reto el ir desprendiéndonos de estas actitudes homofóbicas en relación a que hoy es el día contra la digamos. Perfecto, muy bien. Que era un comentario muy bueno. Agustina de Avellaneda, me gustaría cursar la materia electiva. ¿Se dicta en el segundo cuatrimestre? Dice. No, lamentablemente no. La dictamos en el primer cuatrimestre solamente. Mariano de Lanús, hay que superar la presunción de en las aulas, en las oficinas, dice, hay que superar la presunción, claro, en las aulas, en las oficinas, en los prejuicios, digamos, ¿no? Sí, claro. Lo que va a llevar un tiempo también, ¿no? Sí. Porque hasta que esto ocurra, me parece que conmover las representaciones sociales, es muy difícil. Los prejuicios, ¿no es cierto? Exacto. María Laura de Ballester, no se habla de diversidad sexual en las aulas, tampoco se habla de educación sexual en general. Felicitaciones por el programa. Bueno, muchas gracias. Y me parece que también pone un poco el dedo en la llaga en los talleres de educación sexual integral que se dan justamente en los secundarios. Exacto. Me parece que sería una temática muy enriquecedora para las discusiones en los secundarios, en los primarios, ¿no? Sí. Creo que por lo menos hay gente que yo conozco que trabaja en alguno de esos talleres y lo tienen en cuenta, sí. Estas temáticas, pero hay que ver si se están haciendo, eso no lo sé. Sabes que tuve el gusto de terminar el profesorado en educación media y superior en psicología, el profesor de la facultad, y uno de los contenidos que nos dieron para dar clases en los secundarios era educación sexual integral, y aparecía la cuestión de género. Aparecía. Va apareciendo. Sí, es importante, claro. Hay que ir haciéndole lugar al género y a la diversidad sexual, ¿no? Bien, hay que hacerle lugar a estas presencias. Exacto. Jorgelina de Saavedra, estamos un poco mejor, pero cuesta superar el rechazo a la diversidad sexual, que finalmente se convierte en una gran amenaza a los derechos humanos de quienes tienen una sexualidad totalmente diferente. Exacto. Claro, exactamente, ¿no? La aceptación del otro, ¿no es cierto? Es la aceptación de la diferencia, de lo que no es igual a nosotros mismos. Eso nos cuesta, ¿no? Bien, esperamos que este programa haya podido abordar desde el poco tiempo que tenemos y hayamos podido aportar un granito de arena, como suele decirse, la discusión. Bueno, Mirta, siempre nos queda cortito. Voy a tener que venir más seguido acá, ¿eh? Cosa que nos maravilla, cosa que nos da mucha alegría. Bueno, Mirta Latesa, una alegría encontrarte, siempre nos encontramos en los pasillos, en la facultad, brindamos a fin de año. Y cuando nos encontramos en diciembre, nos dijimos con Mirta, nos tenemos que ver en la radio. Claro. Entonces le avisé a Dolores Porosa y aquí está. Seguramente vamos a encontrarnos de vuelta, Mirta. Sí, porque este año está interesante, me parece a mí, respecto a estas cuestiones. Se está como candente para discutir con respeto, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que eso hay que hacerle el marco para que el debate sea posible y todas las voces se puedan expresar, ¿no? Muchísimas gracias, Mirta, Era Mirta Latesa, profesora adjunta de Clínica de Adultos 1, titular de la materia optativa Nuevas Presencias de la Sexualidad, investigadora, también es docente de posgrado y docente de la maestría en psicoanálisis de la Facultad de Psicología de la UBA y doctoranda. Dolores, gracias por estar con nosotros. Jorge, muy amable por tu operación técnica, muy gentil todos ustedes, gracias por los llamados. Mi nombre es Lisandro Cejas, nos encontramos la próxima semana aquí a las 9 de la noche y hasta las 10 en Sintonía Psi, sintonía con la psicología. Chao, hasta luego.
Sintonía Psi, el programa de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.